FPP, la radio del pueblo. Son 6.4, son 6.4. Americ. Y me acuerdo de que hubo un gran programa, una película también sobre el saludo de una estación de radiodifusión allá en Vietnam, y decía Good Morning America. Bueno, nosotros decimos con este lenguaje inclusivo, buenos días América, América Latina, América Negra, América del continente americano. Con nosotros Héctor, buenos días. De esta breve conversación de unos minutos que vamos a tener, es para preguntarle algunas cuestiones. He estado leyendo su libro de geopolítica y bueno, en el prefacio se deja ver que es un tema que no puede tratarse simplemente en 5 minutos. Son una serie de preguntas que nos están preocupando ahorita en cuestión de la seguridad, de la militarización. Su último artículo de hace unos minutos, supongo que lo escribió usted hace unos minutos, bueno, también plantea una situación que estamos viviendo en toda América, es la transformación de las policías. Yo quisiera preguntarle, señor doctor Norberto Emmerich,
¿Qué piensa usted acerca del proceso de cambio de gobierno tan grande? ¿Conoce usted algún otro país en que la transición se lleve meses entre el cambio de poder de una presidencia a otra, en el caso de México? Porque simplemente el espacio de tiempo pues deja muchas dudas, muchas suspicacias, muchas preguntas en el aire en cuanto a dos cuestiones que usted es especialista en estudiar. Es el ejercicio del poder y el control de la criminalidad o de la función de la policía como política de Estado. Yo quiero saber su punto de vista, toda vez que conozco que usted está bien informado de lo que sucede en México y de las reuniones que ha tenido el presidente electo López Obrador con algunos contrincantes políticos. Y conocemos esta situación. Yo quisiera, señor profesor, que en los pocos minutos que puedo disponer esta ocasión, 10, 15, 20 minutos, los que tome usted, me diera usted su idea, porque hay una lucha de ideas también que se están llevando a cabo en muchos foros, tanto académicos como sociales y políticos en nuestros países, y eso va a determinar la modificación del sistema democrático que tenemos. Y yo me atrevo a pensar que es en todos los países que todavía faltan por llevar a cabo sus procesos electorales, y todavía falta también que los gobiernos que ya lo hicieron asienten su gobierno, su gobernabilidad, su legitimidad en el ejercicio del poder. Bueno, por suerte sí, conozco muy bien a México y estoy muy al pendiente de las actuales circunstancias de cambio de gobierno y la larga transición mexicana. Para tener un mínimo contexto, digamos que va a haber cambio de gobierno también ya en Colombia, las elecciones ya se realizaron, ya ganó Duque, con lo cual tenemos una especie de retroceso hacia políticas, digamos, más criminalizadoras, o así decirlo, más de alineamiento interno con la política exterior americana. El gobierno de Santos era una transición hacia un futuro de Colombia más insertado en la economía mundial, etc. Eso seguirá, pero sí va a haber un retroceso en la política de proceso de paz, ¿no? Una de las promesas de campaña, uno de los hitos más claros, era retroceder en la firma del acuerdo de paz, que no fue refrendado por el plebiscito porque por bajo porcentaje la mayoría de la población no aceptó el acuerdo de paz, ¿no? Bien, aunque el acuerdo de paz en los hechos funciona y seguirá funcionando, lo cual implica la llegada de inversiones al suroriente colombiano, autopistas, puentes, carreteras, aeropuertos, etcétera, y un movimiento financiero, comercial y de infraestructura muy grande que no va a parar, ¿no? Bien, y por otro lado, y lo más importante de todo, el país más grande y más importante de la región, Brasil, tendrá también elecciones y un nuevo gobierno el año que viene. La transición del proceso electoral en Brasil es más complicado que el mexicano todavía, porque el candidato eventualmente totalmente ganador en cualquier encuesta de cualquier tipo, Lula, está preso, por lo cual está complicado. No sabemos si en estos meses la magnitud de la crisis en Brasil hará que Lula salga de prisión y sea convocado al proceso electoral para rescatar el país, tipo AMLO, digamos, tipo López Obrador, pero en circunstancias todavía más apremiantes en Brasil, o si el gobierno de Temer podrá todavía tener alternativas menos disruptivas que la que presentaría Lula, ¿no? Porque la tarea de Lula sería reacomodar el juego para que siga igual, pero probablemente tenga que hacer cambios más profundos de lo que la gran burguesía brasileña estaría por esperar. Bueno, pero en el caso de México, la transición, que fue tu primera reflexión, es excesivamente larga, ¿no? 5 meses, del 1 de julio al 1 de diciembre, es un tiempo abrumadoramente largo, primero. Segundo, es el tiempo que, de acuerdo al planteo mexicano, se toma en la sesión de la administración, la transición de las burocracias de una a la otra y el acomodamiento de los juegos de poder. No era esto problema en la dictadura perfecta priista, en la cual el cambio y el reacomodamiento era más bien de los distintos grupos internos de poder, porque toda
la gobernabilidad mexicana se licuaba a través de los acuerdos internos del PRI. En el periodo de la alternancia, de estos últimos 20, 18 años, por así decirlo, ese tiempo empezó ya a parecer más largo de lo aconsejable. En la Argentina son 2 meses. Las elecciones se realizan en octubre, en diciembre asume el gobierno, ¿no? Esto va a ser el año que viene, con lo cual también el año que viene Argentina tiene un nuevo gobierno. No sabemos si sería el mismo partido o no, y acá no hay mucha alternancia o mucha opción frente al actual partido de gobierno, por más desastrosa que sea su política económica, social y política, ¿no? Pero en el caso mexicano sí, una transición larga, que en este caso el gobierno de López Obrador está sirviendo para que, primero, el presidente a cargo prácticamente no presida, tiene más protagonismo y más toma de decisiones el gobierno que todavía no es gobierno, que el gobierno que sí es gobierno ahora, ¿no? Entonces esto produce un vacío en términos de gobernabilidad en general o en abstracto, pero lo más preocupante es que produce un vacío en términos de seguridad, ¿no? Los carteles y los grupos del narco están reacomodándose y tienen una expectativa de tiempo de 5 meses para reacomodarse, con lo cual los reacomodamientos, por supuesto, son violentos, frente a un gobierno que asumirá en diciembre, pero que no tiene una impronta en políticas de seguridad muy clara y definida, y por lo tanto tampoco tiene capacidad de enviar mensajes claros a los grupos del narcotráfico del crimen organizado, ¿no? No se conoce bien cuáles van a ser las reglas de juego en términos de seguridad del nuevo gobierno. Empieza la semana que viene, el martes, el primer foro de seguridad en Ciudad Juárez, estará López Obrador allí presente. Los foros son, en líneas generales, la convocatoria a debates y a ponencias sobre seguridad, pero muy controlados, muy limitados y hacia determinados actores. No son foros abiertos y las temáticas son reducidas. Por ejemplo, no se prevé que se discuta la ley de seguridad interior. O sea, se abre, pero no tanto el debate sobre seguridad. Van a ser, si no me equivoco, solo 10 debates en todo el país, o sea, 10 foros. No van a ser 100, sino es la apertura de todo el país a debatir para la elaboración de un proceso de memoria y justicia. No. Es un proceso de reconciliación. Y en este sentido sí es importante saber que López Obrador no está mintiendo, ¿no? Uno cree que cuando dice reconciliación, entonces van a ir todos presos. No, es reconciliación. En los foros participarán miembros de la Marina, miembros funcionarios actuales del gobierno. Es reconciliarse. La idea es que los foros expresen las quejas y malestares de algunas víctimas y que se reconcilien con sus agresores, que los tendrán ahí enfrente, casi cara a cara, ¿no? La idea es entonces legitimar un proceso en el cual se busca que las reivindicaciones que han quedado saturadas, ancladas y sin procesar del pasado, se procesen antes de la función de gobierno y después, bueno, discutiremos cuál es la política de seguridad que llevaremos adelante, ¿no? Y la amnistía y todas las demás cosas. Estamos entonces en una situación de transición con indefiniciones, pero sí con algunas definiciones que empiezan a aparecer en distintas áreas de la política, ¿no? Implica política exterior, política comercial, etcétera, y también en el área de seguridad. La idea muy fuerte de reconciliación, lo cual implica también insertar ahí la idea de amnistía dentro de este proceso, y no mucho más que esto. Son más bien más claras las definiciones sobre lo que no va a cambiar respecto a qué sí lo que va a cambiar. Más allá de la clausura del CISEN y la creación de la Universidad de Seguridad Pública, no hay mucho más que eso. Y esto tiene que ver con que hay dificultades para las demandas de seguridad son tan elevadas que, al parecer, la administración de López Obrador está preocupada por bajarlas, más que por decir qué es lo que va a hacer en términos de seguridad. A nivel popular hay un sentimiento de, ya como dijo usted, sí hay una cuestión de fe, de alguna manera, fe social en lo que pueda hacer el gobierno, el nuevo gobierno, pero también hay una confusión y yo quisiera ver cómo podríamos explicar esto. Ustedes mencionó reconciliación. Esto se confunde con una situación como pudiera haber pasado en el Perú, por ejemplo, con los políticos como Fujimori, que se les conceda una garantía de impunidad en el cambio del gobierno. Me refiero a los corruptos,
porque socialmente eso es lo que están manejando como si fuera realmente el más grande faltante de todos los presupuestos, ¿no? Los robos personales, la cuestión de la honestidad a nivel del funcionario. Y todo esto pues se enlaza con una campaña también de desprestigio, de trampa, porque pues tenemos por un lado tendenciosas entrevistas a políticos que no quieren que se les baje el sueldo, que la gente no entiende bien cómo se puede manejar una política presupuestaria con una política de honestidad y de prevención de la corrupción. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo pudiéramos nosotros, pues, si no influir en la opinión pública, si dar una idea más clara de lo que puede significar todos estos factores dentro del contexto internacional, del contexto nacional? Sí, claramente la campaña de López Obrador estuvo centrada en la lucha contra la corrupción, ¿no? La mafia del poder. Exacto. Primero. Segundo, esta lucha contra la corrupción estuvo centrada en la administración pública, no más allá. No en el empresariado, ni en la iglesia, ni en las Fuerzas Armadas, ¿no? En la administración pública. Tercero, estuvo centrada en la administración priista, no la del PAN, y etc. Entonces, corrupción, administración pública, PRI. El PRI perdió las elecciones, prácticamente no tiene voto, no tiene representación parlamentaria, etc. Cuarto. Y por último, hace 2 años ya que López Obrador prometió la amnistía. Pero no amnistía a los funcionarios de gobierno, a los cuales no va a perseguir ni demandar ni nada por ninguna acción de gobierno en términos de corrupción que hayan tomado, ¿no? Esto, bien, explicado esto, no va a haber garantías legales sobre la no persecución a los corruptos del pasado, va a haber garantías políticas. Cualquier funcionario sabe que las garantías que necesita son políticas, no legales, ¿no? Cuando el poder, con claridad total, manda el mensaje de que no va a haber persecución, las leyes no hacen falta, porque las leyes todos saben que se desconocen, se pisotean, se olvidan o se cambian. Sí. Dicho esto, es muy importante, yo creo que es lo que podemos aportar hoy, es muy importante, ¿qué se entiende por corrupción? Como vos dijiste, en México, en el mundo, y López Obrador así lo presentó, y ahora está lanzando medidas contra la corrupción, medidas muy claras y definidas. Corrupción es la apropiación personal de dinero público. Exacto. ¿No? Todo el mundo entiende por corrupción, todo el mundo lo da como algo evidente, que no merece discutirse, pero desgraciadamente eso es el 5% de la corrupción, ¿no? La corrupción son procesos de captura del Estado. Corrupción es política, no dinero. Es cuando se sancionan, para decirlo sintéticamente, ¿no? La sanción de leyes o la utilización del poder del Estado para el beneficio de determinados sectores específicos, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, con la adjudicación de licitaciones, con la sanción de determinadas leyes que solo benefician a algunos sectores, como puede ser la amnistía, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, entonces, la idea o la concepción de corrupción se amplía e implica entonces para López Obrador, para cualquier decisor político que luche contra la corrupción, un marco de decisiones mucho más amplio que la simple persecución del que se robó el dinero. En segundo lugar, y muy importante, la persecución, en caso de darse, queda clarísimo que será para aquellos funcionarios cuyos mecanismos de apropiación de recursos públicos sean muy escasos. O sea, no se tienen las manos, pero sus cuentas bancarias crecen abrumadoramente, ¿no? En este sentido, no estoy diciendo que las medidas de López Obrador estén equivocadas, etcétera, etcétera. Que lo que estoy diciendo es que en relación a la mafia del poder, primero, hay una amnistía previa, segundo, son muy escasas y no abarcan, digamos, el conjunto de la problemática, y tercero, muy importante, nuevamente una gran victoria de López Obrador en términos simbólicos. La definición de lo que es corrupción ya no es tema de debate en México, ¿no? En Ciudad Juárez una vez debatí con Noroña, lo habían invitado a un foro de corrupción en el cual participé, éramos 3 expositores, y puse en debate qué se entiende por corrupción, y Noroña intervino, no entiendo para qué se discute eso si todo el mundo sabe qué es corrupción. Digo, no, precisamente por eso. Casi nadie sabe lo que es corrupción, o todo el mundo cree que corrupción es una cosa que no es. Bueno, ahí se hizo una pequeña discusión que no le gustó nada, pero entiendo yo
que el alcance de las medidas contra la corrupción que encarará la administración de López Obrador son importantes, son fuertes, pero más bien forman parte de una política de ajuste del Estado, no una política de lucha contra la corrupción. Esto merece, por supuesto, mucho análisis y reflexión, pero considero que más bien lo que se viene es un ajuste masivo sobre la administración pública mexicana, y el eje para el ajuste es la lucha contra la corrupción, ¿no? Esto permitirá fixar todos los puntos que se hagan hacia abajo y tener una cierta vigilancia más bien ideológica sobre las decisiones que se tomen aquí. Señor profesor, bueno, por último y cambiando de tema, bueno, siguiendo sobre el mismo tema, cambiando vamos a decir, de enfoque, pues yo me permití compartirle a usted el libro de María José Rodríguez Rejas en cuanto a la militarización y todo esto, y lo veo también aquí muy centrado en una cuestión que usted ha tocado en su artículo de ahora, de la transformación de las policías. Mi pregunta sería, ¿cuál es su punto de vista si estamos siguiendo el patrón de transformación policial para presencia militarizada en las calles? Esto ya a nivel de región, sea no nada más la injerencia de la hegemonía dominante, sino el uso del poder de las élites locales para controlar militarmente al país. Tenemos en México una tradición militar que no implican los golpes de Estado como sucedieron en los años 70 en América Latina. Sin embargo, la presencia de la iglesia y la presencia militar en México son temas que no se tratan de manera directa. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Hay una influencia que es hacia dónde vamos? ¿La militarización implica ya una injerencia más directa de los Estados Unidos en nuestros países? ¿Cómo ve usted esta situación? Sí, la militarización de la seguridad interior en México es mucho más avanzada que la que sucede en otros países, ¿no? Llamativamente, como bien mencionaste, en México no ha habido golpes de Estado como sí hubo en todos nuestros países. Te agrego que el otro país en el cual no hubo golpe de Estado es Colombia, los dos países narcos y los dos países muy militarizados en la seguridad interior, ¿no? En ese sentido es como que a la hora de la descripción histórica de los procesos de intervención de las Fuerzas Armadas se equilibra y se matizan, ¿no? Allí donde hubo golpes militares, el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior está muy deteriorado, ¿no? Son los menos avanzados en esa intervención. En los dos países donde no hubo intervención militar en la toma del poder o golpe de Estado, es donde los militares ocupan un lugar más relevante en la vida social, para decirlo incluso en términos más precisos, aunque suena claro, ¿no? Primero, ese es un dato y un marco de análisis general muy importante. En segundo lugar, de acuerdo a lo que ha dicho López Obrador, lo que va a haber en el periodo que viene, por lo menos en los primeros 3 años, es la creación de una Guardia Nacional que implica, por supuesto, una remilitarización de la seguridad interior, no a cargo de las Fuerzas Armadas, sino de un nuevo cuerpo, no policial, sino militar, la Guardia Nacional, que está prevista en la Constitución, que se utilizó en el pasado y no ha desaparecido de la Constitución mexicana, ¿no? Falta regularla y además hay que hacer toda una batalla legal parlamentaria para acomodar una serie de cuestiones, pero se constituiría, se crearía una Guardia Nacional que se encargaría entonces de la guerra contra el narcotráfico, que no ha dicho López Obrador que la vaya a extirpar, desaparecer, eliminar o dejar de hacer, ¿no? Esta Guardia Nacional debería, el cambio en relación a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México, recién dentro de 3 años, o sea, a la mitad del gobierno de López Obrador, con lo cual, por lo menos por ahora, cero cambio, ¿no? En cuanto a la ley de seguridad interior, en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas. Ahora, en la región, paulatinamente se está viendo cómo, lo manifesté en relación a la Argentina, pero está mucho más claro, más avanzado en Brasil, el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior va creciendo, ¿no? En la Argentina, las reclamaciones de tipo legal, por un lado, o de tipo en forma de decreto, por otro lado, sobre la participación de los militares pueden ser bastante amplias y grandes, digamos, pero no son muy conmovedoras a la hora de la aplicación en la realidad, ¿no? En concreto, no hay ningún militar participando en seguridad interior en la Argentina y no lo va a haber por bastante tiempo. Mi interés es advertir respecto a que en la Argentina, por el modo de comportamiento y de resolución de las contradicciones sociales, lo que es posible hacer son avances legales.
¿no? Entonces el presidente Macri lanzó 2 decretos, con lo cual va avanzando en la idea para que la idea vaya lentamente siendo aceptada por algún sector mayoritario de la sociedad, etcétera, etcétera. No más que esto. Pero en general, en toda la región, se tiende a que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior en virtud de amenazas transnacionales que están muy profusamente asentadas en bibliografía, estudios, cursos, seminarios, que se reproducen en nuestros países automáticamente, pero que, como bien decís, y estoy muy de acuerdo, responden mucho, o más que a Estados Unidos, a necesidades de las oligarquías o de la élite o de los sectores del poder más predominante en cada uno de nuestros países, ¿no? Estados Unidos es un país que queda bastante lejos de nuestra región, pero en todo caso coinciden los temores interiores de los sectores dirigentes de nuestros países con la política exterior americana y sus financiamientos de políticas de intervención militar en seguridad interior, ¿no? Las sociedades latinoamericanas están muy preocupadas por la baja tasa de crecimiento de la economía mundial y las repercusiones que esta tasa baja de crecimiento de la economía tiene sobre las economías más débiles de esta parte del mundo, ¿no? En este sentido, economías que están creciendo en la región son precisamente las de países más pequeños, como la de Uruguay, Paraguay o Bolivia, pero no la de los países más grandes que están enfrentando incluso horizontes de recesión o por lo menos de freno al desarrollo económico bastante profundo, ¿no? Pues disculpa que me extendí mucho, pero sí entiendo que esto va a seguir. Es un tema que vamos a seguir tratando y es una situación que realmente nos conmueve. Yo creo que estamos viviendo no nada más un cambio de paradigmas en el sentido de recomposición social, sino un nuevo campo de batalla, de lucha social. Me acabo de enterar que Enrique Dussel está haciendo seminarios de formación política en México. Esto me parece muy interesante porque es una cosa que se vivió en el sur, en América Central, en los años 60, 70, 80, y que no habíamos tenido. Nosotros teníamos tradicionalmente el centro de formación política del PRI, de los partidos, pero no había esa preocupación social de formarse políticamente a nivel de colonias, a nivel de pequeña comunidad, y cuando lo hacían las comunidades rurales, pues se decía que estaban llenándose de ideas sediciosas, que estaban las extremas izquierdas trabajando en la... Entonces, yo creo que esta nueva mecánica, que ojalá todo mundo entre en esta dinámica, pues va a cambiar nuestra sociedad. Yo espero que... Por lo menos si un seminario con Enrique Dussel en México vale la pena hacerlo, ¿no? Sí. Así que Eso sí. ojalá se reproduzcan, pero ojalá por lo menos él lo siga haciendo intensamente, ¿eh? Sí, así ha estado ahí por ahí. Le mando después ahí el video que me acaban de pasar también los compañeros ahí. Y bueno, señor doctor, no me queda más que agradecerle y ver que también que tenemos amistades en común. Ahí el Jerofón en Chihuahua está escribiendo y... desarrollo académico, y seguiremos teniendo nuestra noticia así. Por lo pronto, para terminar de redondear y de ver la importancia de todas estas situaciones a nivel continental, pues dejo la palabra a nuestros invitados, y esto es importante de tener en cuenta, de que no es una teoría conspirativa, sino es una relación de eventos sociales que se van repitiendo en nuestro continente. Y bueno, pues es un honor, claro, hablar siempre con gente del nivel del profesor Emmerich, ¿no? Que su trabajo consiste básicamente en analizar la realidad, ¿no? Como decías, no son teorías conspiracionistas, sino es analizar la realidad, que a veces es dura y puede llegar a ser triste. Pero no olviden que pueden escuchar, pueden reescuchar todas estas entrevistas que hemos venido haciendo en el canal de YouTube Super Bond Fly con Y, ¿no? Y bueno, entonces regresamos al estudio. Estamos aquí con, como habíamos presentado hace un momento, con Leila Montsegur, una artista argentina que además, como lo decías, Francisco, tiene un muy importante mensaje que viene desde
su país, puesto que hubo un accidente que resultó mortal, del cual se pudo haber evitado. Bueno, en realidad justamente lo primero que quisiera decir es que no fue un accidente, porque un accidente implicaría motivos no previsibles. Hubo una explosión en una escuela en Moreno, en la escuela 49 de Moreno, el jueves pasado, a las 7:45 de la mañana, donde murieron 2 personas, la vicedirectora Sandra Calamano y el asistente Rubén Orlando Rodríguez. Y no fue un accidente porque fue por un escape de gas, del cual hubo 6 pedidos de revisión. Hicieron 6 denuncias. El día anterior, a la tarde, Sandra estuvo esperando la revisión del gas. Parece que fueron a hacer la revisión, no hicieron nada. Al día siguiente, por el gas acumulado, no se sabe exactamente muy bien, explota la escuela, explota la sala. El cuerpo de ella se desplaza a 60 metros por la explosión, el cuerpo de Rubén unos 30 metros. Entonces no es un accidente. La responsable es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, porque no han hecho nada. Es un plan de desmantelamiento de la educación pública, que infelizmente es de toda la región. Realmente algo que han denunciado es que realmente los hijos del presidente, los hijos de la gobernadora estudian en la escuela privada. A ellos no les importa el desmantelamiento de la escuela pública, no les importa. Y la tragedia no ha sido mayor solo porque fue a las 7:45. Si hubiera sido a las 8 de la mañana, habría centenas de muertos, porque es el horario que entran los niños a la escuela. Bueno, pues qué bueno que fue algo más mortal. Y pues es justamente en este punto en donde podemos conectar todo, que es la escuela pública. Como tú hablas de un desmantelamiento que a mí como mexicano no me es ajeno, porque pasan acciones parecidas en mi país, y debe ser lo mismo para Rómulo en Brasil, que como dices muy bien, muy buena corrección, muy pertinente, no fue un accidente, sino que se pudo haber evitado. Entonces a ti también te tocaba, específicamente a ti, muy dentro de ti, porque primero porque eso es una vida humana, pero también porque tú eres vamos a decir, una hija de la escuela pública, ¿no? Sí, que decías que es de muy buena calidad, o que era de muy buena calidad, y que poco a poco va descendiendo la calidad en la educación. Tú eres profesora de pintura por la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón de Buenos Aires. También estudiaste escultura, pintura mural, grabado en la UNAM, en México, en la Universidad Nacional Autónoma. Y bueno, eres una artista multidisciplinaria. ¿Qué haces en esta multidisciplinariedad? Bueno, yo me he dedicado, vamos a decir, a seguir un poco diferentes caminos. Tengo un trabajo de pintura de muchos años y de dibujo, pero a la vez soy muy curiosa, entonces también he ido pesquisando, investigando en otros campos, en la animación analógica, directamente en película, teatro de sombras. Das un espacio musical en la parte audiovisual, que termine, que haga su currículum, un espacio musical para seguir con el trabajo de proyecciones audiovisuales, trabajo para mucha gente, y gente que viene de las clases populares, y eso que es algo que, bueno, yo soy hija de la educación pública, toda mi trayectoria ha sido en la educación pública y la voy a defender siempre. En el caso de lo que ha acontecido en Moreno, bueno, yo estudié en Moreno, crecí en Moreno inclusive, entonces el desmantelamiento de la educación pública es algo que me toca muy de cerca por muchos aspectos, porque realmente los docentes abrazan la educación, hacen todo lo que pueden, pero desde el Estado los están matando.
Es Jorge Navarro, músico latinoamericano, dando un toque especial, que vamos con esta pequeña introducción a irnos metiendo al mundo jazzístico, y para eso pues tenemos aquí a Rómulo, Alexis y Leila. Vamos a seguir ahora con nuestra programación en Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM o en rfpp.net. Bien, y bueno, dejamos la voz a nuestros invitados y en tanto escogemos las piezas que les vamos a ir poniendo de jazz experimental. La mesa queda para el público. Bueno, entonces, antes del corte musical, antes de escuchar esta versión de Perro Negro de Black Dog de Led Zeppelin, con un nuevo aire, con una nueva manera de tocarla, mucho más fresca. Estábamos hablando con Leila sobre el Club del Diseño, que buscaba acercar el arte. ¿Y en qué ciudades has realizado estos encuentros? Bueno, inicialmente lo realicé en San Pablo, que es nuestra ciudad base, en diferentes lugares. Es un proyecto que trato de hacerlo por lo menos una vez por mes, en lugares públicos, y también lo hice en Buenos Aires, en Barcelona, aquí en París y en Berlín. Y en Marsella. En Marsella también lo hicimos dentro de la exposición que hice en junio. Que hiciste apenas este junio. Ajá. Sí. Muy interesante. Y entonces es aquí en este momento en donde nos podemos enlazar, la plática nos lleva a enlazarnos con Rómulo, porque él es de Sao Paulo, de San Pablo, como dicen allá en el Cono Sur. Eres historiador de base, pero tu pasión siempre fue la música y me dices que fuiste, como los grandes genios musicales, autodidacta. Sí, la genialidad no he dicho esto, ¿no? Soy yo el que lo dije. Sí, pero soy un músico autodidacta, pero en Brasil la educación musical no es algo tan democrático así, ¿no? Hay un afunilamiento de la educación también, tengo que decir, pues tanto los estudios de arte como los estudios de música en general son una cosa muy de clases más abastadas, ¿no? Con gente con más dinero. La educación musical está muy ligada también a la iglesia. Hay gente que sale de la tradición de iglesias protestantes y que tienen una formación consistente en música. Pero yo como no tuve mucho esa ligación con la iglesia, me aproximé de la música a principio como oyente, como amante de la música. Después comencé en la infancia tuve una experiencia de fanfarras. Después, muchos años después, comencé a cantar en un grupo de funk rock, psicodélico. Y 10 años después que comencé a tocar la trompeta y los instrumentos de soplo. Y entonces es ahí con los instrumentos de aire, de aire como la trompeta, en donde te quedaste más tiempo, en donde es lo que más te gustó y es lo que te acercó al jazz experimental. Exactamente, sí. Fue con el instrumento de soplo de aire que he tenido y me he desenvolvido más así, la expresión musical. Hasta también por un desafío, pues que cuando criança, cuando infante, sofría mucho del asma. Então, para mí, soplar es una cosa vital mismo. Y la trompeta es un instrumento que te exige mucho aire. Entonces, he trabajado esa limitación con este desafío creativo. O sea que para ti realmente no es una metáfora decir que la música es la vida, es tu vida. Sí, no es una metáfora, no. Es una cosa vital, completamente vital para mí. Bueno, pues muy interesante que seas autodidacta y pues debes tener en tu acervo musical muchos ritmos. Tu país, Brasil, es mestizaje, ¿no? Dicen que es quizás el país con más mestizaje en el mundo, sí. Entonces debe ser lo mismo para la música. Sí, la música, la gran base de mi expresión es el gran estilo que me acerco y con el cual
pongo mi creatividad en forma, es más que el jazz tradicional, lo que se llamó el free jazz, ¿no? La música free, que es una música más abierta de referencias, que deja las cuestiones de la herencia europea un poco de lado y trae las herencias de la música del mundo como un todo, principalmente de África y de la India y de países que tienen otros conceptos musicales. Bueno, y entonces después de haberse encontrado tú, Leila, y tú, Rómulo, en Sao Paulo, hicieron un proyecto junto, ¿no? Que se llama Membrana Experimental. Sí, sí, la membrana experimental es un proyecto de multilinguaje que trabaja en un poco la idea de un cine en vivo, pero no con actores en presencia, pero con el signo de la sombra. La sombra, utilizamos mucho la idea del teatro de sombras para hacer una tercera dimensión de la realidad, sí. Hicimos muchas cosas con colaboradores, con gente de otras lenguajes como danza, literatura. Hacemos una mezcla en performance en vivo, donde la idea principal es cambiar un poco la percepción de la gente y utilizar la participación del público. Es una conexión realmente con el público, Sí. es un performance, como bien lo dices, Sí. y es este contacto de evolución cultural, porque yo creo que ustedes influyen en el público, pero también reciben esa retroalimentación de lo que puede ser la comunicación espontánea, ¿no? Con una manifestación artística, ¿no crees? Sí. Sí, claro, la idea es dialéctica de la performance. Nosotros hacemos unas proposiciones que ahí son recibidas por el público y reelaboradas y el público nos devuelve de diferentes formas. Muchas de las performances son recorren espacios arquitectónicos, espacios de la ciudad, y nos vamos integrando y vamos dialogando con esos espacios públicos generalmente. Y la idea es también hacer un arte donde no hay tanta diferenciación un poco de la arte y la vida, ¿no? Sería, ¿no?, un poco lo que sería el arte total, que es llamado también. Aquí yo creo que tenemos que hacer también un paréntesis. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a Alexis, de ver el trabajo creativo de Leila y bueno, de experimentar también. Debo decir que les agradezco el chance que me dieron de soplar también un poco ahí la armónica, que la verdad fue para mí una muy intensa experiencia. Espacios como el Diván, precisamente, mexicano, que está abriendo todas estas manifestaciones de arte. ¿Cómo fue que llegaste a este lugar, Leila? ¿Cómo fue que se organizó esta velada del día de ayer, que resultó realmente muy intensa? Subió la temperatura por la cuestión climática, pero también por la cuestión artística, y hubo un momento en que pues la gente estábamos conectados todos ahí en un experimento musical. Bueno, la primera aproximación con Iván y con Filipín de Toloache fue el año pasado, que estuvimos en París y ahí hice una exposición, mi primera exposición aquí en París, que fue justamente en Toloache, ese espacio franco-mexicano. En esa ocasión Rómulo también hizo un concierto solo. Entonces este año estábamos de nuevo por París, entramos en contacto, y ellos son súper abiertos, súper receptivos a las manifestaciones artísticas. Entonces, nos abrieron ese espacio para hacer de nuevo esa presentación. Yo estaba trayendo algunas de las obras que expuse en Marsella, que la exposición de Marsella fue un poco mayor, con obras de gran formato, y entonces las obras de pequeño formato las expuse en Toloache, y también estoy mostrando una nueva serie que empecé a hacer durante el viaje.
Bien, pues en unos momentos me voy a dar la tarea de escoger las piezas que vamos a poner de Alexis, Rómulo Alexis. Y bueno, mientras tanto, pues estamos aquí en Radio Frecuencia París Pluriel. En el 106.3 de FM y también por internet, no lo olviden, en www.rfpp.net. Y bueno, pues aquí gracias al espacio de Iván y de Filipina ahí en Tolhuache, en el norte de París, en el 18e arrondissement, pues pudieron hacer una presentación que no fue membrana experimental, que es algo ideado juntos, pero el viernes pudieron presentar tú al mismo tiempo tus obras en pequeño formato y tú también tu música y experimentar un poco de jazz con músicos franceses, ¿no? Sí, sí. En São Paulo, yo y otros músicos hemos organizado un circuito de música experimental que se llama en portugués Circuito de Improvisação Livre, que improvisação livre é um estilo de música que tem por pressuposto que todos os tipos de informação musical estejam em comunicação e criando algo que não seja catalogável, é a ideia, não? Pero a ideia do encontro de viernes último era ser algo como esto. Invitei a Joe e a outros 7 músicos para hacermos un encuentro y hacer los grupos en la hora mismo. No había una música predeterminada, no había nada. La única combinación era tocar en vivo con nuestro propio repertorio. Y es un poco esto el estilo musical que tengo trabajado. Más que hacer una música más estricta, es la idea, una cosa de abrir un poco la libertad, sí. Abrir la libertad, abrir la mente, abrir el criterio, abrir la creatividad. Y bueno, pues a prueba de Bor. ¿Cómo? Es una música de un proyecto que tengo, el proyecto principal que tengo en São Paulo, que se llama Radio Diáspora, que es la idea, que es un proyecto mío y del baterista Wagner Ramos, que hacemos la música, la estética del free jazz con trompeta y batería, pero utilizamos muchas informaciones electrónicas, muchos acervos sonoros de la diáspora de África por el mundo y en esta grabación estamos haciendo una parcería con un rapper, Bakin Buta, que es una persona muy activa en el movimiento negro en Brasil. Bueno, pues que no se diga más y vamos dándole paso a esta pieza. Não estrala, não estrala, não estrala. Não somos todos a prova de bala. Nossas vidas já foram para a vala. Não estrala, não estrala, não estrala. Eles olham para nós e às vezes amarga. Não estrala, descemos nas valas. Não estrala, não estrala a soberania. Aonde vai a capitania? Onde vai? São heranças que às vezes vai e não sai. E a gente vai cantando em nome dos ancestrais. Diáspora, aonde vai? Bueno, implica todo un viaje musical, implica un viaje de sensaciones diferentes, que despiertan, bueno, el interés, la imaginación, pero que nos diga el autor algo más acerca de este proyecto. En esta composición, el rapper Bakin Buta, él habla de un poco de la violencia policial, ¿no? Contra la gente negra en Brasil, que es casi una tradición, podría decir, ¿no?
Hay algo que el movimiento negro llama de genocidio de la población negra entre los 16 y los 34 años. Entonces, estadísticamente, es la gente que más muere en Brasil. Hay una estadística que a cada 23 minutos un hombre negro es asesinado por el Estado, por la violencia que el Estado promueve, ¿no? Y el rapper dice en la letra que no somos a prueba de balas. Pues las balas nos matan. Entonces. No hay Superman ni Bruce Lee que aguante un batazo en la cabeza o una bala en el pecho. Exactamente, sí, no somos a prueba de balas. Eso que la construcción hicimos. El proyecto es mío y del baterista, ¿no? De Wagner, e invitamos a colaboradores. Y estamos haciendo un proyecto junto con este rapper que está muy bueno. Él trae una bagaje muy fuerte de la parte de la narrativa mismo. Pues lo que hacemos es más instrumental y utilizamos muchas collages sonoras para hacer la climática. Sí, claro, porque esta pieza nos llevó desde el hip hop hasta el jazz sin darnos cuenta cómo nos fue llevando a través de este viaje musical, ¿no? Sí, exactamente. Un poco esta es la idea del proyecto Radio Diáspora. Bueno, y aquí el concepto creativo de imagen, el trabajo tuyo, Leila, ¿cómo es que se incorpora a estos proyectos musicales? Bueno, en realidad yo hago también colaboraciones con algunos otros músicos. Por ejemplo, en Berlín me presenté dentro del festival Klangkeller con la pianista Mariana Carvalho, en la cual, bueno, en ese proyecto yo toqué clarinete. Tengo un proyecto que se llama Miss Sound System, que es con musicistas mujeres, y donde trabajo también en la parte audiovisual. Y justamente es una cuestión de dar un poco de voz a la mujer dentro de la música instrumental, dentro de las artes, ¿no? Un poco ir terminando con el silenciamiento y también el apagamiento que se hace en la historia del arte, del lugar de la mujer dentro del arte. Dentro del grupo, con el grupo Membrana Experimental, que es el colectivo que tenemos con Rómulo, ahí hacemos las provocaciones con otros artistas, con el público. Nos presentamos también dentro de ese festival. Hicimos una pieza acústica donde también interactuábamos con el público y hacemos una serie de susurros, de poemas y músicas susurradas en relación al público. Fue muy, muy interesante. Bueno, pues entonces ahora vamos a seguir con otra pieza musical, me imagino, que también es de la autoría de Rómulo Alexis. Sí. Y esta pieza musical, ¿de qué se trata? Es Birdland. Es una pieza de Radio Diáspora que hace una referencia a un club legendario de jazz que hacía una homenaje a Charlie Parker, que es Bird. Y Birdland es una pieza donde yo y Wagner hacemos como que chistes con claques del estilo de jazz y vamos cambiando un poco. Vamos a escuchar. ¿Este lugar legendario dónde se ubicaba? En Nueva York. En Nueva York. Sí. Bueno, vemos que la música en nuestro continente viaja y la música en nuestro país, el arte comprometido con la cuestión social, es un paradigma que está moviendo al mundo. 106.3 en el FM o en la red www.rfpp.net, Radio Frecuencia París Pluriel, la emisión Américas correspondiente a este domingo 5 de agosto. Y nos vamos con esta pieza de Rómulo Alexis.
Bueno, es una activación que hay sensorial y de creación musical con esto. Y bueno, el hecho es la participación de los artistas alternativos y la presentación de su trabajo como un compromiso de difusión. Ya bien lo dijo Leila hace rato, son proyectos que intentan dar la voz a quien no tiene, a los grupos que, siendo también una parte activa de la sociedad, están marginalizados históricamente. La palabra a la mesa, ustedes la tienen. Bueno, entonces en esta última pieza, lo que escuchábamos en un primer plano era un instrumento que es el oboe hindú. Sí, sí, es un instrumento que se llama Shehnai. Es un oboe de la música hindú, de la música de meditación. Es muy, muy antiguo, ¿no? Creo que es el pariente más antiguo del oboe de la música clásica. Y él es rico en frecuencias, ¿no? En multifrecuencias, que hay ese sonido un poco que los músicos clásicos van a decir desafinado, pero es una música que no es temperada, ¿no? Tiene una riqueza de timbres. Nuestras músicas culturales de los pueblos originarios y algunos experimentos de este tipo usan la música átona, y la gente no está habituada a decir, bueno, están desafinados. No, es que hay música átona que no tiene el pentagrama, que no tiene la clave de fa, pero que de todas maneras la experimentación rítmica, musical y todo esto nos lleva a dimensiones verdaderamente desconocidas. Sí, sí, es una experiencia de intensidad, ¿no? Ese tema. En realidad, ese tema último no es el Birdland. Escuchamos un tema de una parcería que tengo con un saxofonista que se llama Vinicius Mendes, y es un tema que no hay título todavía porque estamos en tiempo de finalizar el disco. Pues así como algunas obras de arte, algunos tableaux, algunas pinturas, las titulan sin título, sí. ¿Por qué no se podría quedar así también? Sí, pues se podría, sí, ciertamente. Bueno, pues que no se diga más, vamos a pasar a otro corte musical para que de alguna manera podamos, en 2 horas que se nos van como agua entre las manos, pasar todos los trabajos musicales y el programa que hemos planificado para este domingo. Así es que no se diga más, seguimos con esta música experimental en jazz.
Bueno, le digo a nuestro público que eso me recuerda a la intensa velada que tuvimos antier. Fue el viernes, en la que el calor, el baterista, el ritmo fue subiendo de tono. Fue verdaderamente impactante ver cómo toda la gente se conecta ahí. El lugar pleno, no cabía un alfiler, como se dice vulgarmente, gente en la escalera. Bueno, nuestro amigo Héctor tenía que pedir permisos y hacer casi un climbing o una escalada para poder subir y atender a todo el público. Esa fue una experiencia realmente muy intensa. Y bueno, después de todo, el hecho de participar de manera espontánea en los trabajos musicales, en los trabajos de performance, pues es una experiencia que siempre deja una huella muy profunda. Y como decías hace rato, es muy interesante exponerte o exponernos a diferentes maneras de hacer música, porque seguramente la gran generalidad de personas están acostumbradas, o incluso bueno, no me gustaría decir están acostumbradas a construcciones, frases musicales mucho más populares, ¿no? Mucho más fáciles, para decirlo así, porque en el momento en el que te encuentras con este tipo de expresiones musicales como es el jazz experimental, en donde se utilizan 8 instrumentos al mismo tiempo, que parecería que todos están sin tono y sin ritmo para alguien que no conoce, pues eso es lo que enriquece. Sí, sí, es un poco de quebrar la expectativa, ¿no? Es la idea un poco avanzar en agrandir el campo de apreciación y la relación en el sonido es música también, que es muy ambigua. Es un poco trabajar en este campo abierto de sensaciones. Y bueno, pues al mismo tiempo que estábamos en esa atmósfera, en esa burbuja musical, pues lo bueno del lugar en el que estaban es que al mismo tiempo podíamos disfrutar de la segunda exposición de Leila en París y en el lugar, en Tolhuache, ¿no? La primera fue hace un año, y pues en esta segunda que se encuentra todavía en las paredes de este lugar para exposiciones, pues podíamos ver la exposición de este año que se llama Blues, que remite a varias ideas, un poco un juego de palabras con el color, con el sentimiento, con la música, inclusive por ser para mí el arte una cuestión sinestésica. No creo que exista una división entre el arte, así dónde empieza la música, dónde termina la pintura. Es una cuestión, la música tiene color, la pintura tiene sonido, el dibujo también tiene silencio. Entonces creo que existe una interacción entre las artes que la cultura, por lo menos la cultura dominante, ha hecho una cuestión jerárquica en la cual todo está medio dividido en casilleros y en pequeñas cajitas, y hay una necesidad de poder catalogar todo para un mejor entendimiento. Pero creo que hay una cuestión ontológica en la que nosotros somos una unidad y no hay no tenemos un espacio dentro donde entra la música por un lado y la parte visual por el otro y los sentimientos por otro. Somos realmente un ente integral, que además individual y además único, y entonces cada uno puede tener la percepción de la realidad, de una misma realidad que se enfoca desde diferente origen, desde diferente sentir, porque la percepción está muy, muy, muy ligada a todo aquello que tenemos como origen, ¿no? Simplemente la cuestión anímica, simplemente la cuestión de formación, y la formación no es nada más la escuela tradicional, es el desempeño y la estancia en el planeta, en la vida, ¿no? Pues de la misma manera que el gran ejemplo aquí lo tenemos aquí en la mesa del Radio Rómulo, ¿no? Que no fue necesaria escuela ni privada ni pública, sino fue autodidacta. Sí, sí, sí. Mi formación un poco en ese sentido. He hecho clases particulares con uno u otro maestro de música, pero la gran formación creo que para mí fue la escucha mismo, ¿no? La curiosidad de conocer diferentes expresiones musicales y artísticas, y la ambición de hacer algo
que no se encaje mucho en una caja, como ha dicho Leila, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar porque la idea que tengo no es que tengamos la sección de nuestros invitados y que ya se terminó su sección, ya no platiquemos de eso y adiós y bueno, como dijo Leila y Rómulo, esa cosa de encasquillarnos. Vamos a utilizar el término blues de la exposición de Leila en Toloache para darle espacio a un amigo que también ha estado aquí, un artista alternativo que se ha formado en la calle después de 20 años, que su formación musical ha sido también por herencia y que precisamente toca blues y que considero, y que voy a decir esto públicamente, pues es el máster y la inspiración que he tenido desde hace algunos años para navegar en lo que es el instrumento de la armónica y la pues improvisación en esto. Con ustedes, Erwin Kitzsteiner. 1, 2, 1, 2, 3, Erwin Kitzsteiner estuvo aquí hace casi un mes, hubo un pasaje por todos los sitios públicos aquí, Montmartre, la Fuente San Michel y todo esto. Bueno, pues son piezas que tienen toda esta pista, tiene toda la composición de Fuente Alba, un músico chileno también, que estudiando en el extranjero regresa a su país, hace un proyecto de música alternativa y bueno, se han destapado lugares así con esto y esa es la clase de música que venimos dando. Bien, aprovechando la ocasión que nuestra sala se ha vestido de gala con estos dos artistas, Rómulo y Leila, pues algo más que debemos agregar es dónde, cuándo, cómo y por qué y para cuándo. Claro, estos dos artistas invitados desde el Nuevo Mundo, desde el sur del Nuevo Mundo, ¿no? Preparen sus plumas, sus lápices, para decirles en dónde pueden encontrar el trabajo de, por ejemplo, de nuestro amigo Rómulo Alexis. Les doy la página de internet que es www, como ya se lo saben, radio-diaspora.wixsite.com /Radio Diáspora BR, Radio Diáspora Brasil. Eso es para encontrar la música que Rómulo Alexis hace junto con su compañero Wagner Ramos. Y también del otro lado tenemos la página de internet de su compañera de vida, de Leila Monsegur, que es leilamonsegur.wordpress.com /leilamonsegur@gmail.com. Ese es su email, perdón. Entonces, ese es lo que, ahí es donde pueden encontrar su trabajo para quien se quedó con ganas de escuchar más y también de ver lo que hace Leila, que igualmente estamos aquí platicando al mismo tiempo que escuchábamos la música, que también se incursionó en el street art aquí en París. ¿Y nos puedes decir rápidamente? Bueno, sí, tengo un trabajo de street art, de pintura mural, de muchos años desde que comencé a pintar. Aquí en París hice unas intervenciones en el Onzième y en Belleville y en Montmartre de
de collage, de lambe lambe, como se llama en Brasil, de unas pinturas de una serie que se llama Sociedad o Société en francés. Que son como figuras antropomorfas con animales, cabezas de animales. Ajá. Sí, sí, son unos seres híbridos, mezcla de animal con humano, generalmente vinculados a instrumentos, a parte musical, tocando instrumentos. Es una metáfora de lo que sería la cultura contemporánea, donde no hay una exacta separación, donde todos estamos un poco mezclados y hasta donde somos una cosa u otra, al mismo tiempo que somos inmigrantes, ¿eh? No somos de aquí, también cuando volvemos no somos de allá exactamente. Claro, todo esto en el sentido de la sociedad híbrida, ¿no? De ahora que ya no sabemos en dónde estamos, como decías, ni de dónde somos. Bueno, es que también la idea es que venimos de nuestra animalidad para perfeccionarnos y poner en claro nuestra humanidad. Nada más que hay algunos que les marcha al revés, ¿no? Se hacen cada día más animales y van perdiendo lo humano. Y bueno, la batalla desde el arte es precisamente hacer una corriente contracultural, pero creativa, una contracultura contra lo establecido, contra lo que encajona y una rebeldía de creación individual que parte desde lo popular, parte desde el otro, parte desde la marginalidad en la que nos han aventado a vivir. ¿No crees, Rómulo? Sí, sí, exactamente. Es una búsqueda por más libertad, ¿no? Tanto en el modo de vivir como el modo de estar en el mundo, ¿no? Por caminar en el mundo sin las fronteras, sin la burocracia que te encierra. Bien, pues yo creo que eso es también una piedrita hacia adelante para el tema que vamos a ir manejando también después de la posverdad y de qué es lo que nos trae la sociedad como esto. Pero también, bueno, vamos acercándonos al final de la emisión Américas, correspondiente a este domingo 8 de agosto 2018. Tenemos a nuestros invitados en la mesa y alguna información adicional para cerrar con broche de oro musical esta emisión. Bueno, y entonces después de haber estado en Europa, en Berlín, estuvieron también en Marsella, ¿qué es lo que sigue a su regreso el próximo martes a Sao Paulo? Bueno, de mi parte, yo hago producción cultural también de otros artistas y amigos que trabajan con arte. Tengo proyectos para dar continuidad con Radio Diáspora. Estoy en un proyecto también haciendo la banda sonora de una película en el estilo de las películas de los años 70, el policial negro de Estados Unidos. Y bueno, tengo estos proyectos para el segundo semestre ahora que empieza. ¿Y Leila, para ti? Bueno, yo personalmente tengo planeado hacer unas intervenciones murales en San Pablo. Voy a dar unos cursos, un curso de dibujo con modelo vivo dentro de un proyecto que es permanente en San Pablo, y voy a participar también como iluminadora dentro del Festival Mirada, que es un festival internacional de teatro. Voy a hacer la iluminación para una pieza de un grupo uruguayo. Pues muy interesante todo lo que han hecho y van a hacer. Les decimos que vamos a estar atentos desde este lado del mundo a sus trabajos, y también a los radioescuchas pueden escuchar todo y toda la información y todos los contactos los pueden encontrar en el canal de YouTube Superbond Fly. Y bueno, pues para finalizar, así como dijeron el artista del pasado, de la pasada pieza musical, que todos los domingos se veían en una fuente, bueno, pues nosotros todos los domingos, así como todos los domingos nos podemos escuchar aquí en el 106.3 de FM en Fréquence Paris Pluriel, por internet también en el www.rfpp.net. Y para finalizar este domingo, primer domingo de agosto, nos vemos hasta dentro de 8 días. París Pluriel, Héctor Leiva Oliva, Francisco Belmont, Juanito Guanabacoa, nos miramos.
Fréquence plurielle 106.4. FPP, la radio del pueblo.